lugar, que Jesús es Dios. En segundo lugar, se hizo humano. Y en tercer lugar, está con nosotros. Esas tres cosas podemos aprender de este texto. Jesús es Dios, se hizo humano y está con nosotros. Y a lo largo de esta enseñanza yo quiero que meditemos en estas tres cosas. Así que vamos a empezar por lo primero. Jesús es Dios. Jesús es Dios. Vamos a leer el final del versículo 18 y el final del versículo 20. Dice: antes de que se consumara el matrimonio, se halló que María había concebido por obra ¿de quién? Del Espíritu Santo. Versículo 20: no temas recibir a María tu mujer, porque el niño que se ha engendrado en ella es del Espíritu Santo. A través de estas palabras el apóstol Mateo nos está diciendo que Jesús no es simplemente un gran maestro. Para muchos hoy en día Jesús solamente es un gran maestro, pero eso no es lo que está afirmando Mateo. Tampoco nos está diciendo que Él es simplemente un ser angelical. Lo que Mateo está afirmando aquí es que Jesucristo es el mismísimo Dios divino. En los pasajes que acabamos de leer, José está recibiendo una noticia. Él va a ser el padre secundario de Jesús, porque el niño ha sido concebido por el Espíritu Santo. Ahora el versículo 23 también nos da una idea de la identidad de Jesucristo. Dice: he aquí, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrán por nombre Emanuel, que traducido significa Dios con nosotros. Mateo está citando al profeta Isaías, y lo que está diciendo una vez más de manera directa es que Jesús es Dios. Bueno, pastor, eso no es algo nuevo para mí. Yo ya había escuchado esa verdad, yo ya lo sabía. Sin embargo, nosotros debemos recordar que este evangelio no fue escrito originalmente para nosotros. Fue escrito para otra audiencia que vivía en otra época, en otra cultura. Así que lo que nosotros debemos preguntarnos es: ¿será que para la audiencia de esa época escuchar que Jesús es Dios era algo normal? ¿Qué creen ustedes? No. Hermanos, durante siglos los líderes religiosos, los eruditos judíos, han visto esta profecía de Isaías como algo que no debe tomarse literalmente. Ellos afirman que esta profecía anuncia la llegada de un gran líder y que en un sentido figurado, a través de ese líder, Dios va a estar con ellos. ¿Sí se entiende lo que trato de explicar? Voy a darles un ejemplo. El rey David. El rey David era un gran líder de Israel, pero ¿era Dios? No. Dios estaba con el rey David, la mano de Dios estaba sobre él y el pueblo era bendecido. Bueno, ellos esperaban a alguien así, pero no interpretaban este pasaje como literalmente Dios estando con ellos. Los que creían que Dios podía hacerse humano, o que un Dios podía hacerse humano en esa época, eran los romanos o los griegos. Ellos creían, por ejemplo, que Zeus podía tomar forma de humano y mezclarse entre la sociedad, pero para los judíos eso no era posible. Para los griegos era normal, para los romanos era normal, pero para los judíos no. Así que imagínense a estos judíos leyendo el Evangelio de Mateo y leyendo esto: concebido por el Espíritu Santo, Dios con nosotros. Yo creo que a ellos les explotó la cabeza, literalmente. Sin embargo, Mateo lo afirma: ese niño no es solamente un líder enviado por Dios, ese niño es literalmente Dios con nosotros. Y Mateo no es el único autor bíblico que afirma esa verdad. El apóstol Juan dice que Él es el verbo que jamás fue creado. Dice también que existió con el Padre desde el comienzo y que a través de Él todo fue creado.
Y asimismo lo hace Pablo, que también era judío, y Pedro, que también era judío. Los escritores de la Biblia afirman que Jesús es Dios. Pero no solamente los autores de la Biblia, Jesucristo mismo lo afirmó. ¿Cómo? Él perdonaba pecados. Y solamente Dios puede perdonar pecados. En una ocasión el Señor dijo: yo voy a volver a juzgar la tierra. ¿Quién puede hacer eso? Solamente Dios. Y en una ocasión llegó a decir: antes de que Abraham, el patriarca de Génesis, antes de que Abraham fuese, yo soy. Ya existía. Y utiliza el nombre de Dios. Yo soy o yo seré. Iglesia, en muchas ocasiones y de muchas maneras Jesucristo dijo: yo soy Dios, y esa es una verdad que está en todas las escrituras. Pregunta: ¿alguien no había escuchado eso antes? Todos lo habíamos escuchado, todos conocemos esta verdad. Sin embargo, muchos creen esto de labios para afuera, pero no han comprendido las implicaciones que eso tiene en nuestras vidas. Si Jesús es realmente Dios, nosotros debemos preguntarnos: ¿qué significa eso para nosotros en la práctica? ¿En qué cambia eso mi vida? Bueno, principalmente, si tú y yo creemos que Jesús es Dios, nuestras vidas no deben seguir siendo las mismas. Si tú realmente crees que Jesús es Dios, tu vida no puede seguir siendo la misma, y de eso hablé un poco en el primer sermón de la serie, pero vale la pena volver a mencionarlo. Siempre que vemos a Jesús actuando en los evangelios, lo vemos impactando la vida de la gente y provocando reacciones extremas. ¿Cómo qué tipo de reacciones extremas? Bueno, en una ocasión Jesús predicó algo en una sinagoga con el texto de Isaías, y la gente se enfureció tanto que lo tomaron y lo querían arrojar por un acantilado. Ese tipo de reacciones producía el Señor. Pero por otro lado, otros se rendían ante Él y caían a sus pies. ¿Ve esas dos reacciones? Dos extremos diferentes. ¿Por qué Jesús provocaba esas reacciones? Bueno, por lo que Él afirmaba acerca de sí mismo. Él dijo: yo soy Dios. Entonces, si Jesús es Dios, tú solamente tienes dos alternativas: o lo desprecias y lo rechazas, o te rindes ante Él. O le crees o no le crees. O te alejas de Él y huyes de Él, o te quedas rendido ante sus pies, viviendo una vida para su gloria, renunciando a ti por completo. Pero no existe un término medio. Incluso el que queda en un término medio será vomitado de su boca. No existe un término medio: lo rechazas o te rindes ante Él. Lastimosamente, debemos ser sinceros. El mundo está lleno de personas que afirman que Jesús es Dios, pero sus vidas siguen siendo las mismas. Y eso solo demuestra una cosa: no han entendido lo que significa Dios con nosotros. Quizás tienen la información, pero su vida no ha sido cambiada. Si tú entiendes lo que significa Dios con nosotros, tú debes ser diferente. La pregunta es: ¿tú has cambiado? Si tú entiendes que Jesús es Dios, ¿tu manera de vivir ha cambiado? Yo espero que sí, porque de lo contrario te estás engañando a ti mismo. Si dices que Jesús es Dios, pero sigue siendo el mismo, estás mal. Entonces, miren todas las implicaciones que tiene el hecho de que Jesús sea Dios. Implica que nuestra vida debe cambiar. Segunda cosa que aprendemos en este pasaje: Jesús es humano. No solamente es concebido
por el Espíritu Santo, sino que toma forma de humano, ¿verdad? Se hizo carne. Históricamente, la iglesia cristiana ha creído que Jesús es completamente Dios y completamente hombre. Eso es lo que la Biblia enseña y eso es lo que nosotros creemos. Cristo es completamente Dios y completamente hombre. Ahora, ya hemos hablado de la divinidad de Jesús, pero ahora vamos a hablar de su humanidad. Si Jesús se hizo hombre, ¿en qué cambia eso nuestras vidas? ¿Qué implicaciones tiene eso para nosotros? Bueno, la humanidad de Cristo tiene muchas implicaciones para nosotros. De hecho, en la primera enseñanza que di, yo les dije que gracias a que Jesús se había hecho hombre, Él puede entender nuestro dolor, puede comprender lo que es sentirse traicionado, puede entender lo que es sentirse incluso tentado, como nos lo dice el autor de los Hebreos. Entonces, como nuestro Salvador experimentó todas esas cosas, Él puede entendernos. Y eso hace que la humanidad de Cristo sea un regalo para todos nosotros. Sin embargo, hay otra implicación que quiero mencionar. Acompáñenme a Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 8. Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 8. Aquí está hablando el apóstol Pablo a la iglesia de Filipo. Dice: haya pues en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Hay un pasaje que yo quiero, hay una frase, de este pasaje que yo quiero resaltar. El versículo 7 dice: se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. Cuando el texto dice que se despojó, no está insinuando que Jesús dejó de ser Dios. Jesús siempre fue Dios. Aunque se hizo hombre, nunca dejó de serlo. Él es Dios hecho hombre. Más bien lo que el texto está diciendo es que Él se vació a sí mismo de su gloria. ¿Y qué quiere decir eso? Que se volvió más vulnerable. Quiere decir que al hacerse hombre, Él se volvió común, perdió su belleza. Todo por nosotros. El profeta Isaías dijo lo siguiente con respecto al Mesías. Isaías 53, versículo 2. Creció en su presencia como vástago tierno, como raíz de tierra seca. No había en él belleza ni majestad alguna. Su aspecto no era atractivo y nada en su apariencia lo hacía deseable. Esto fue lo que sucedió con Cristo cuando se hizo carne. Esta porción de las Escrituras nos muestra que cuando Él se hizo hombre para venir a salvarnos, perdió su belleza, se vació de su gloria. Y usted dice: qué bonito, pastor, qué verdad más bonita. Sin embargo, cuando Pablo explica esto, él quiere que nosotros aprendamos algo, que lo llevemos a la vida práctica. Él comienza diciendo en el versículo 5: haya pues en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo. Es decir, así como Jesús se vació de su gloria, así como Jesús perdió su belleza para convertirse en un ser humano común y corriente, así también debemos hacerlo nosotros. En términos prácticos, los cristianos no debemos andar por la vida solo soñando con el glamour. No debemos andar por el mundo solamente deseando juntarnos con la gente que tiene
recursos. O solamente desearnos juntarnos con el que tiene contactos, con el que puede abrirnos las puertas para conseguir algo mayor. Eso es lo que nos enseña esto. Hay un teólogo cristiano, ya muy viejito, que se llama J. Packer. Y él dice lo siguiente: que el Hijo de Dios se vaciara a sí mismo y se hiciera pobre, significó dejar de lado su gloria. Implicó una restricción voluntaria de poder, una aceptación del sufrimiento, del aislamiento, del maltrato, de la malicia, de la incomprensión y finalmente una muerte que implicó agonía. Al hacerse hombre, Cristo dejó toda su gloria por eso que acabo de leer. Dice también, significó amar al límite a los hombres desagradables. El espíritu de Navidad es el de aquellos que, al igual que su maestro, viven toda su vida basados en el principio de hacerse pobres, de gastar y gastarse para enriquecer a sus hermanos, entregando tiempo, acarreándose problemas y preocupándose para hacerle bien a los demás, y no solo a sus amigos, en la forma en que fuere necesaria. En palabras colombianas, que Dios se haya hecho hombre y se haya vaciado de su gloria significa que tú no debes codearte solo con el que tiene poder. No debes codearte solo con el que tiene contactos o que te puede abrir puertas. Más bien, tú debes estar dispuesto a ir a la gente sin poder y debes estar dispuesto a ir a la gente que ni tiene belleza ni tiene dinero. Ese es el espíritu de la Navidad. No se trata solo de amar al rico, se trata de amar también al que no tiene nada que ofrecernos. Porque eso fue lo que hizo Jesucristo por nosotros al hacerse hombre. Sin embargo, debemos reconocer que muchas veces nosotros queremos codearnos con los ricos o con los que tienen que ofrecernos o con los que pueden hacernos favores. Pero eso no es lo que nos enseña la encarnación de Cristo. Entonces, hasta aquí hemos aprendido, con base en Mateo 1, 18, 23, que Jesús es Dios y es humano. Pero nos falta algo más. Jesús está con nosotros. Verso 23. He aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrán por nombre Emmanuel, que traducido significa Dios con nosotros. Tenemos razón al pensar que Jesús estuvo entre nosotros para enseñarnos muchas cosas y para dejarnos un modelo de la vida que nosotros debemos tener. Sin embargo, debemos ser conscientes que la meta era mucho más que eso. Jesucristo, y yo quiero que usted se grabe esto bien, Jesucristo no solamente quería enseñarnos algo, Él quería que tuviéramos comunión con Él. Marcos capítulo 3, versículo 14, dice: y designó a 12 para que estuvieran con Él y para enviarlos a predicar. Este pasaje nos dice que Jesús escoge 12 discípulos para que estuvieran con Él. ¿Qué significa con Él? Bueno, eso significa estar en la presencia de Dios, estar en la presencia de Cristo, conversar con Él, aprender de Él, recibir su consuelo momento a momento. Él no solo los escogió para que fueran a predicar, Él los escogió para que estuvieran con Él. El propósito de la encarnación es que tengamos una relación con Dios. El Dios inefable, el Dios incansable, se hizo un ser humano
para que nosotros pudiésemos conocerlo, para que nosotros pudiésemos amarlo. Ahora, yo sé que esto que acabo de decir tampoco los sorprende mucho, porque esto es algo que ustedes ya han escuchado reiterativamente, pero piensen un momento en el Antiguo Testamento. Cada vez que alguien se acercaba a Dios, esa experiencia era algo aterrador. Cuando Dios se le apareció a Abraham, se le apareció en forma de horno humeante. Cuando se le apareció a Israel, se le presentó como una columna de fuego. Cuando se le presentó a Job, lo hizo en forma de torbellino o de tornado. Cuando Moisés le pidió ver su rostro, Dios le dijo no, porque si lo ves, te mueres. Ese es el mismo Dios que nosotros tenemos. Así que si Moisés estuviera aquí en esta mañana, escuchando el significado de la Navidad, escuchando que Jesús es Dios con nosotros, él estaría completamente dichoso. Él nos estaría diciendo, ¿dónde está su alegría? ¿Dónde está su gozo? ¿Ustedes saben lo que eso significa? Dios con nosotros. Impresionante. Eso sería un motivo de alegría para él. Sin embargo, iglesia, cuando Dios se apareció en Jesucristo, no era una columna de fuego, no era un horno humeante, era un bebé. Era un bebé. Y no hay nada como un bebé. A los bebés los podemos abrazar. Los bebés los podemos besar. Pero ¿podremos hacer lo mismo con una columna de fuego? ¿Con un horno humeante? No. ¿Y por qué Jesucristo se presentó en forma de bebé y no en forma de fuego humeante o de columna de fuego o de torbellino? Bueno, porque esta vez Jesucristo no venía a traer juicio, sino que venía a recibir juicio por nosotros. Vino en forma de bebé para quitar la barrera que existe entre los hombres y Dios, para que pudiéramos estar juntos, para que pudiéramos estar con Él. Iglesia, la encarnación no se produjo para que tú sepas simplemente que Dios existe. La encarnación se produjo para que Él pudiera estar con nosotros y nosotros pudiéramos estar con Él. Mi pregunta es, ¿estás con Jesús? ¿Tú tienes una relación con Él? No te estoy preguntando si tú reconoces que Jesús es Dios. Esa no es la pregunta. Te estoy preguntando es si tú tienes comunión con Él. Porque no solamente es cantar Jesús, Emmanuel, Dios con nosotros. No, se trata de cantar eso, pero al mismo tiempo estar cerca de Él. Jesús movió cielo y tierra para acercarse a nosotros. ¿Qué estás haciendo tú para acercarte a Él? Él dejó su gloria, dejó su belleza para venir a rescatarnos. ¿Qué estás dejando tú para acercarte a Dios? Bueno, si tú quieres acercarte a Jesús, en primer lugar debes aceptar que necesitas un Salvador. No puedes salvarte a ti mismo, necesitas depositar tu fe en Cristo Jesús. Y vuelvo a Mateo capítulo 1, versículo 21. Y dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo ¿de qué? De sus pecados. Para venir a Jesús debes reconocer que necesitas ser salvado de tus pecados y necesitas ser salvado de la condenación que hay por tus pecados, del poder que el pecado ejerce sobre ti y del pecado que mora en ti. Solo Jesucristo puede hacer eso. Y en segundo lugar, una vez reconozcas que necesitas un Salvador, debes reconocer que eres un pecador delante de un Dios santo.
Debes reconocer tu maldad. Y cuando tú hagas esto y te acerques a Jesús, reconociendo tu necesidad de salvación, reconociendo tu pecado, tienes que empezar a trabajar en tu relación con Dios. Tienes que empezar a trabajar en eso. Toda relación necesita comunicación. Yo hablo todos los días con mi esposa. Todos los días yo tengo la necesidad de decirle algo, ya sea del día a día o algo que yo quiero expresarle en amor. Todos los días hablo con ella. Bueno, tú todos los días debes hacer lo mismo con el Señor. Pastor, pero es que yo no sé orar. Bueno, Mateo capítulo 6. Jesús nos enseña a orar. Mira el Salmo 27. Mira el Salmo 63. Mira el Salmo 84. El Salmo 131. Y vas a aprender cómo puedes orar a Dios. Esa es la clase de oración que debes tener con Él. Ahora, así como yo le hablo a mi esposa, yo espero que ella me hable a mí. Y tú debes esperar lo mismo de Dios, que Dios te hable. ¿Qué tienes que hacer? Leer las Escrituras. Lee tu Biblia. Iglesia, si tú has entendido que el mensaje de la Navidad es Dios con nosotros, entonces debes empezar a trabajar en tu relación con Él. De lo contrario, no has entendido lo que eso significa. Pero si ya lo entendiste, como dice mi suegro, si ya te cayó la ficha, ora, lee, alimenta tu relación con Él. Para terminar, cierro con lo siguiente, el mismo versículo: y dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Aquí está hablando el ángel con ¿quién? José. Y le está dando una instrucción. ¿Cuál es esa instrucción? El nombre que debe llevar el niño. Entonces, en esta época, el papá era el que decidía el nombre del hijo. Porque al colocarle el nombre al hijo, eso daba un mensaje. Él tiene control sobre su familia, tiene autoridad sobre su familia. Pero aquí José no está escogiendo el nombre del niño. El ángel le está diciendo el nombre que le debe poner. En otras palabras, el ángel le está diciendo a José: tú no tienes control sobre Jesús. Jesús tiene control sobre ti. Iglesia, hoy en día hay muchas personas que quieren ser cristianas, pero quieren tener control sobre Jesús. Quieren tener control y quieren ser cristianos bajo sus términos, bajo su forma de ver la vida, bajo su forma de entender las cosas. Quieren venir a Cristo bajo sus propias condiciones. El punto aquí es que si vienes a Cristo, tú no tienes control sobre Cristo. Cristo tiene control sobre ti. Y tienes que dejar de vivir en tu autodeterminación, tienes que renunciar a ti, tienes que cargar su cruz y seguirle. Y yo te invito a que lo hagas. En esta mañana te invito a que te niegues a ti mismo y vengas a Cristo sin condiciones. Iglesia Bíblica, Casa del Evangelio, Jesús es Dios, se hizo hombre y está con nosotros. Rindamos nuestras vidas ante Él.